Antes de que existiera la libertad como idea, existía la ley. Antes de que alguien hablara de hacer lo que quiere, alguien tuvo que aprender a hacer lo que debía. La disciplina no nació para castigar al hombre, nació para contener su caos. Y todo ser humano que no domina su caos termina sirviendo al de otros. La disciplina es una fuerza silenciosa, no hace ruido, no busca aplausos, no presume resultados inmediatos. Actúa cuando nadie mira y decide cuando nadie empuja. Es el músculo invisible que sostiene a los hombres y mujeres que parecen inquebrantables. No porque no sientan cansancio, miedo o duda, sino porque no permiten que esas sensaciones gobiernen sus decisiones. Hay una mentira cómoda que se repite desde hace décadas, que la disciplina es una prisión, una pérdida de espontaneidad, una forma de rigidez que mata la creatividad. Eso lo dice quien nunca fue libre, porque solo el indisciplinado confunde libertad con impulso. Y el impulso es una cadena corta, una reacción básica, una esclavitud disfrazada de elección. Mira con frialdad la realidad. El que no se levanta cuando debe, se levanta cuando puede. Y eso casi nunca coincide con lo que necesita. El que no entrena su cuerpo, obedece a su debilidad. El que no entrena su mente, repite pensamientos que no eligió. El que no controla su tiempo, termina viviendo la agenda de otros. ¿Eso es libertad? La disciplina es poder porque te devuelve el control. Control sobre tu energía, control sobre tu atención, control sobre tus hábitos. Y donde hay control, hay dirección. Y donde hay dirección, hay progreso. No progreso emocional, no progreso imaginado, sino progreso medible, concreto, acumulativo. Un soldado no espera sentirse motivado para actuar. Actúa porque su entrenamiento ya decidió por él. Y ese principio, llevado a la vida, separa a los que sobreviven de los que construyen. La disciplina elimina la fricción interna, reduce el debate mental, apaga la voz que siempre pregunta, ¿y si mañana? Mañana no existe, existe la orden ejecutada hoy. Cuando adoptas disciplina, algo incómodo ocurre al principio. Pierdes opciones. Ya no puedes improvisar cada día. Ya no puedes justificarte con emociones cambiantes. Ya no puedes esconderte detrás del cansancio. Y eso asusta, porque el ser humano promedio ama tener salidas de emergencia. Ama la puerta trasera. Ama la excusa lista. La disciplina cierra esas puertas, y al cerrarlas te obliga a avanzar. Esa es su crueldad inicial. Y su regalo final. Porque cuando no tienes escape, desarrollas fuerza. Cuando no negocias, desarrollas carácter. Cuando no postergas, desarrollas identidad. La libertad verdadera no es hacer lo que quieres, es no estar dominado por lo que quieres en el momento equivocado. Es poder decir no a lo fácil para proteger lo importante. Es elegir incomodidad hoy para no vivir sometido mañana. Es levantarte cuando tu cuerpo pide quedarse, avanzar cuando tu mente quiere detenerse y sostener el rumbo cuando nadie te está observando. La disciplina te quita placeres inmediatos, sí, pero te devuelve algo mucho más valioso, respeto propio. Y cuando un ser humano se respeta, camina distinto, habla distinto, decide distinto. No mendiga oportunidades, no se arrodilla ante el miedo. No se traiciona por comodidad. Al inicio, la disciplina se siente como una carga externa, un peso, una estructura rígida, pero con el tiempo ocurre una transformación silenciosa. Deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Ya no luchas por cumplir, simplemente cumples. Ya no te debates, ejecutas. Ya no dependes del ánimo, dependes del compromiso. Y ese punto es peligroso para el mundo. Porque un individuo disciplinado no es fácil de manipular. No necesita estímulos constantes, no necesita aprobación, no necesita promesas vacías. Funciona incluso en silencio, incluso en soledad, incluso sin recompensa inmediata. La disciplina es poder porque te vuelve consistente. Y la consistencia, aplicada el tiempo suficiente, vence al talento, a la suerte y a la competencia desordenada. No de forma dramática, sino inevitable. Y es libertad porque, una vez que te dominas, nadie más puede hacerlo por ti.
La mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad, fracasa por falta de estructura. Tienen energía, tienen sueños, tienen incluso momentos de inspiración intensa, pero viven como si cada día fuera una improvisación. Y la improvisación constante no es libertad, es desgaste. Es empezar de cero todos los días, es pelear la misma batalla mental una y otra vez hasta quedar exhausto sin haber avanzado un metro real. La disciplina elimina esa sangría invisible. No te pregunta cómo te sientes. No te consulta si tienes ganas. Te coloca frente a la acción correcta y te empuja a ejecutarla. Y al principio eso duele, porque has vivido demasiado tiempo obedeciendo impulsos. Has entrenado tu mente para reaccionar, no para mandar. Has reforzado el hábito de ceder, no el de sostener. Aquí aparece una verdad incómoda. Si no te impones reglas, el mundo te las impone. Si no ordenas tu vida, alguien más la organizará en función de sus intereses. Si no defines horarios, prioridades, límites y estándares, terminarás viviendo bajo condiciones ajenas. Y luego llamarás a eso mala suerte, cuando en realidad fue ausencia de disciplina. La disciplina no te quita humanidad, te devuelve dignidad, te saca del modo animal, del impulso inmediato, del placer automático, y te coloca en el plano de la elección consciente. Te obliga a pensar a largo plazo cuando todo a tu alrededor te empuja a consumir el ahora. Te entrena para soportar el vacío entre el esfuerzo y el resultado, ese espacio donde la mayoría abandona. Porque la verdad es esta: casi nadie soporta el silencio del progreso. El progreso real no aplaude, no anuncia, no promete. Ocurre en la repetición aburrida, en la rutina que no emociona, en el trabajo que no se publica. Y ahí, justo ahí, la disciplina se vuelve la única defensa contra la mediocridad. Sin disciplina, tu vida se vuelve reactiva. Reaccionas al cansancio, reaccionas al miedo, reaccionas a la crítica, reaccionas a la comodidad. Y una vida reactiva jamás es libre, porque siempre llega tarde, siempre responde, nunca dirige. Con disciplina, en cambio, empiezas a vivir de forma ofensiva. No esperas condiciones ideales. No necesitas sentirte preparado, no buscas permiso. Actúas porque ya decidiste quién eres y qué haces, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando nadie lo valida. Un cuerpo disciplinado se vuelve fuerte. Una mente disciplinada se vuelve clara. Un espíritu disciplinado se vuelve estable. Y esa estabilidad es una forma superior de libertad. Porque ya no dependes de picos emocionales. No te derrumbas por un mal día ni te inflas por uno bueno. Te mantienes firme. Avanzas igual, construyes igual, cumples igual. Observa a quienes parecen indestructibles. No son personas sin problemas, son personas con sistemas. Sistemas de hábitos, de horarios, de prioridades. No dejan su progreso al azar. No negocian con su versión débil. No se explican demasiado. Hacen. La disciplina es una guerra silenciosa contra tu versión indisciplinada. No es una batalla épica de un día, es un asedio largo, diario, metódico, donde cada pequeña victoria parece insignificante, pero el acumulado es devastador. Porque la disciplina no transforma de golpe, transforma por acumulación. Y aquí ocurre algo que pocos anticipan. Cuando eres disciplinado el tiempo suficiente, el mundo empieza a tratarte diferente, no por magia, sino por coherencia. La gente confía en quien cumple. Las oportunidades buscan a quien responde. El respeto llega a quien no se quiebra, y eso no se finge, se construye. La libertad que nace de la disciplina no es euforia, es solidez. Es saber que puedes depender de ti. Que no importa el escenario, tú respondes. Que no importa la presión, tú sostienes. Que no importa el cansancio, tú avanzas. Eso es poder real. No el que grita, no el que amenaza, no el que presume. El poder de gobernarte a ti mismo. Y quien se gobierna no se somete fácilmente. La disciplina no te promete comodidad, te promete dominio. Y el dominio, bien entendido, es la forma más pura de libertad que existe. Hay una mentira silenciosa que se infiltra en la mente cuando alguien empieza a hablar de disciplina, la idea de que es una prisión autoimpuesta.
Nada más lejos de la realidad. La indisciplina es la verdadera jaula. Es despertarte sin dirección, moverte sin rumbo, gastar energía en decisiones triviales hasta llegar a la noche agotado y vacío. Es vivir disperso, fragmentado, siempre ocupado pero raramente avanzando. La disciplina, en cambio, no encierra, enfoca, reduce el ruido, elimina lo innecesario, te devuelve el control del timón. Mira con honestidad tu día. No tu día ideal, no el que cuentas, sino el real. Observa cuánta energía se pierde en pequeñas fugas, decisiones sin importancia, distracciones que parecen inocentes, negociaciones internas que no llevan a nada. Cada una roba un poco de tu fuerza, cada una te fragmenta, y cuando llega el momento que importa, ya estás cansado, no por el trabajo duro, sino por la falta de estructura. La disciplina corta esas fugas de raíz. Decide por adelantado, define antes de sentir. Establece reglas cuando estás lúcido para no depender de tu estado emocional cuando estás débil. Eso no es rigidez, es inteligencia aplicada. Es entender que tu versión cansada no debe tener el mismo poder de decisión que tu versión clara. La mayoría vive esclavizada por su diálogo interno. Piensan demasiado, justifican demasiado, explican demasiado. La disciplina silencia ese caos. No discute, ejecuta, no debate cada paso. Avanza, y en ese avance constante ocurre algo profundo. La identidad empieza a cambiar. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que cumple. Ese cambio no es inmediato ni espectacular, es casi invisible, pero es irreversible, porque cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando nadie observa, tu palabra gana peso. Y cuando tu palabra pesa, tu presencia cambia. Empiezas a caminar distinto, a decidir distinto, a tolerar menos excusas, empezando por las propias. Aquí entra una verdad dura. La libertad sin disciplina degenera en caos. Puedes hacer lo que quieras, sí, pero terminas haciendo lo que te resulta más fácil, no lo que te conviene. Y lo fácil, repetido el tiempo suficiente, se convierte en una trampa. El cuerpo se ablanda, la mente se dispersa, el carácter se erosiona. Nadie cae de golpe, se desliza lentamente. La disciplina corta ese desliz, te obliga a enfrentar lo que evitas, no por heroísmo, sino por coherencia. Te levanta cuando preferirías quedarte, te mantiene firme cuando todo invita a ceder, y en ese acto repetido se forja algo más valioso que el resultado inmediato: autorrespeto. El autorrespeto no nace de discursos motivacionales ni de promesas públicas. Nace de la acción privada, de cumplir cuando podrías fallar sin consecuencias externas, de sostener cuando nadie te exige. Eso es carácter en estado puro, y el carácter a largo plazo decide más destinos que el talento. Observa a quien tiene verdadera libertad. No depende de estímulos constantes, no necesita aprobación, no se desmorona ante la incomodidad, tiene una base interna sólida, y esa base se construyó con disciplina aplicada durante años, no con intensidad ocasional. La disciplina también redefine tu relación con el dolor. No lo elimina, pero lo ordena. El dolor deja de ser un enemigo caótico y se convierte en una señal. Aprendes a distinguir el dolor que te destruye del que te fortalece. El primero nace del descuido, el segundo del esfuerzo consciente. Uno te vacía, el otro te afila. Cuando eliges disciplina, eliges un tipo específico de sufrimiento. El sufrimiento consentido, el que paga intereses, el que deja algo a cambio. Y ese intercambio, sostenido en el tiempo, te da una ventaja silenciosa sobre la mayoría, que huye de cualquier incomodidad sin preguntarse el precio futuro. Porque todo se paga. La comodidad se paga. La postergación se paga. La falta de disciplina se paga. Solo que la factura llega más tarde, cuando ya no tienes excusas y el tiempo no se puede renegociar. La disciplina es aceptar el costo ahora para no pagar una deuda impagable después. Es entender que la libertad no es ausencia de reglas, sino obediencia a las correctas. Es convertirte en alguien predecible para ti mismo, confiable para ti mismo, sólido incluso en escenarios hostiles. Y cuando alcanzas ese punto, algo se rompe para siempre: la dependencia.
Ya no dependes de motivación externa, ya no dependes de condiciones perfectas, ya no dependes de estados de ánimo. Te mueves porque decidiste moverte, te detienes porque es estratégico, no porque te vencieron. Eso es poder, un poder silencioso, sin espectáculo, el poder de gobernarte. Y quien se gobierna con disciplina, no solo conquista resultados, conquista libertad real. La disciplina empieza donde termina la negociación interna, ese momento exacto en el que la mente intenta buscar atajos, suavizar el compromiso, retrasar la acción unos minutos más. Ahí es donde la mayoría pierde la batalla sin darse cuenta. No porque no tenga capacidad, sino porque permite que la duda se siente a la mesa como si tuviera derecho a voto. La disciplina no expulsa la duda, simplemente no la escucha. Actúa a pesar de ella. Existe una diferencia brutal entre controlar tu vida y reaccionar a ella. El indisciplinado vive reaccionando al cansancio, al clima, al humor, a la opinión ajena, a lo que ocurrió ayer. Su día es una cadena de respuestas impulsivas. El disciplinado, en cambio, vive desde la anticipación. Decide antes, ordena antes, se prepara antes. Y esa preparación le da una ventaja que no se ve, pero se siente. Cuando alguien entrena disciplina de verdad, empieza a notar algo inquietante. El mundo no se vuelve más fácil, pero él se vuelve más capaz. Los problemas no desaparecen, pierden poder. La presión no se reduce, se vuelve manejable. El caos sigue existiendo afuera, pero adentro hay estructura, y esa estructura es la diferencia entre romperse y mantenerse firme. La disciplina también desnuda una verdad incómoda. Muchas personas no fallan por falta de oportunidades, sino por falta de estándares. Aceptan versiones mediocres de sí mismas porque nunca establecieron reglas claras. Se conforman con intentarlo cuando se pueda, con hacerlo más o menos bien, con avanzar cuando haya ganas. La disciplina eleva el estándar y elimina esa zona gris donde prospera la excusa. Cuando defines estándares, te vuelves selectivo. No todo merece tu tiempo, no todo merece tu energía, no toda distracción merece tu atención. Empiezas a decir no con más frecuencia, no por arrogancia, sino por respeto a tu misión. Y cada no bien colocado refuerza un sí más fuerte a lo que importa. Aquí ocurre algo clave. La disciplina no solo organiza acciones, reorganiza identidad. Ya no te ves como alguien que espera condiciones ideales. Te ves como alguien que cumple bajo presión. Ya no te defines por lo que sientes, sino por lo que sostienes. Esa identidad es una armadura. No te hace invulnerable, pero sí consistente. El mundo prueba a todos, a algunos con comodidad, a otros con dificultad. La comodidad es una prueba más peligrosa de lo que parece. Adormece, relaja, hace creer que no hay urgencia. La disciplina es el antídoto contra esa trampa silenciosa. Te mantiene alerta incluso cuando todo parece estable. Te recuerda que el poder se conserva con práctica constante, no con recuerdos de antiguas victorias. Muchos confunden disciplina con castigo. No entienden que es, en realidad, una forma elevada de autocuidado. Dormir cuando debes, comer lo que te fortalece, entrenar aunque cueste, estudiar aunque nadie te supervise, decir la verdad aunque incomode. Todo eso no es dureza sin sentido, es respeto profundo por tu futuro. La indisciplina, en cambio, es una traición diaria que pasa desapercibida. Cada pequeña concesión parece inofensiva, pero juntas forman un patrón. Y los patrones, con el tiempo, se convierten en destino. No hay necesidad de grandes errores para arruinar una vida. Basta con una suma constante de pequeñas renuncias. La disciplina corta ese patrón. Introduce fricción donde antes había inercia. Obliga a elegir conscientemente. Y al elegir conscientemente una y otra vez, entrenas el músculo más importante de todos, la voluntad. No como algo místico, sino como una capacidad entrenable. Igual que el cuerpo, la voluntad se fortalece con carga progresiva. Al principio duele. La resistencia interna grita. El hábito antiguo pelea por sobrevivir. Pero si sostienes, algo cambia. Lo que antes requería esfuerzo empieza a sentirse natural. Lo que antes parecía pesado se vuelve parte de ti. No porque se haya vuelto fácil, sino porque tú te has vuelto más fuerte. Ese es el verdadero progreso.
No cuando el camino se allana, sino cuando tú te elevas al nivel del desafío. Y esa elevación no ocurre por deseo, ocurre por disciplina repetida, incluso en días grises, incluso sin aplausos, incluso cuando nadie sabrá lo que hiciste. Ahí se forja el núcleo del poder personal. No en los momentos épicos, sino en la rutina silenciosa, en la constancia sin testigos, en la obediencia a principios que tú mismo estableciste. Cuando llegas a ese punto, la libertad deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia diaria. Porque ya no eres rehén de tus impulsos, ya no dependes del azar, ya no estás a merced de tu estado emocional, te perteneces. Y pertenecerte a ti mismo es una forma de libertad que pocos alcanzan, porque exige disciplina suficiente para sostenerla. La disciplina se vuelve verdaderamente poderosa cuando deja de ser un acto aislado y se transforma en una ley interna. Ya no necesitas motivarte, convencerte ni empujarte, simplemente cumples. Igual que el sol sale sin pedir permiso, igual que el corazón late sin consultar emociones. En ese punto, la disciplina deja de ser algo que haces y pasa a ser algo que eres. Y cuando eso ocurre, tu vida entra en otra categoría. Aquí es donde muchos se quedan atrás, porque esta fase exige algo que pocos están dispuestos a pagar: renunciar al drama. La persona disciplinada no romantiza su cansancio, no convierte sus dificultades en identidad, no necesita contarle al mundo lo duro que fue su día. Ejecuta, avanza, ajusta, sigue. El drama consume energía, la disciplina la canaliza, y la energía bien dirigida siempre gana. Existe una mentira cómoda que circula por todas partes: que la libertad es hacer lo que quieras cuando quieras. Esa idea ha destruido más potencial que cualquier enemigo externo. La verdadera libertad no es ausencia de reglas, es dominio sobre uno mismo. Porque si no te gobiernas, alguien o algo más lo hará. El placer inmediato, el miedo, la presión social, la comodidad, la opinión ajena. La disciplina es el acto consciente de tomar el control antes de perderlo. Cuando entrenas disciplina de forma consistente, empiezas a notar cambios sutiles pero profundos. Tu palabra pesa más, incluso para ti mismo. Dices que harás algo y tu sistema interno se alinea para cumplirlo. Eso genera confianza interna, y esa confianza es una fuerza silenciosa. No es arrogancia, es certeza. Es saber que, pase lo que pase, no te abandonarás. Y no, esto no significa rigidez ciega. La disciplina verdadera es inteligente. Observa, aprende, ajusta. No se quiebra ante el error, lo analiza. No se derrumba ante una caída, la usa como dato. La diferencia es que nunca se detiene, nunca se rinde, nunca se permite la excusa como refugio permanente. Puede haber tropiezos, pero no rendición. Hay un momento crítico en este proceso. Uno que separa a los que hablan de los que se transforman. Es el momento en que nadie te obliga, nadie te observa y nadie te recompensa de inmediato. Ahí, la disciplina se enfrenta a su prueba más dura, y ahí es donde se construye el carácter real. Porque cuando no hay testigos, no hay aplausos y no hay consecuencias inmediatas, solo queda una pregunta: ¿quién eres cuando nadie te ve? La mayoría responde a esa pregunta con comodidad. El disciplinado responde con coherencia. Hace lo correcto incluso cuando sería fácil no hacerlo. No porque tema castigo, sino porque su identidad ya no le permite traicionarse. Y esa coherencia, repetida día tras día, crea una solidez interna que no se puede fingir. La disciplina también redefine la relación con el tiempo. El indisciplinado vive atrapado en el ahora, persiguiendo sensaciones, evitando incomodidades. El disciplinado vive conectado con el largo plazo. Piensa en consecuencias, en trayectorias, en acumulación. Sabe que cada acción es un voto silencioso por la persona que será mañana. Y vota con intención. Aquí ocurre algo que muchos no esperan. Cuanto más disciplinado te vuelves, más opciones reales aparecen. No menos, más. Porque la disciplina abre puertas que el talento sin control jamás cruza. Te vuelve confiable, te vuelve constante,
Te vuelve peligroso en el mejor sentido de la palabra, no porque seas agresivo, sino porque eres imparable. El mundo no está diseñado para detener a alguien disciplinado. Puede retrasarlo, puede cansarlo, puede probarlo, pero no puede quebrarlo fácilmente, porque la disciplina crea una resistencia que no depende del ánimo. Funciona incluso cuando todo dentro de ti pide parar. Y esa capacidad, seguir cuando sería razonable detenerse, es lo que separa a los comunes de los extraordinarios. Muchos esperan un punto de llegada, un momento donde ya está, donde la disciplina deja de ser necesaria. Ese momento no existe, y eso no es una condena, es una ventaja. Porque la disciplina no es una fase, es una forma de vivir. Y una vez que la adoptas, deja de sentirse como carga y empieza a sentirse como estabilidad. Ya no te preguntas si vas a hacer lo que debes. Te preguntas cómo hacerlo mejor. Ya no luchas contra la procrastinación, simplemente no negocias con ella. Ya no dependes de picos de motivación, operas desde una base sólida de compromiso. Y ese compromiso constante es lo que con el tiempo construye poder real. La disciplina es poder porque te da control, y es libertad porque te libera de la tiranía de tus impulsos. Cuando entiendes esto de verdad, ya no la ves como sacrificio, sino como privilegio. Porque pocos tienen la valentía de exigirse a sí mismos cuando nadie más lo hace. Y esos pocos son los que, inevitablemente, terminan liderando su propia vida. La disciplina alcanza su forma más peligrosa cuando deja de ser visible. Cuando ya no necesita anuncios, cuando no busca validación, cuando no se muestra en redes ni se explica en conversaciones. En ese punto, la disciplina opera como una fuerza subterránea, silenciosa, constante, implacable. No hace ruido, pero mueve estructuras enteras, y ese tipo de poder es el que casi nadie sabe reconocer hasta que ya es demasiado tarde para competir contra él. Aquí es donde se rompe definitivamente la fantasía del progreso rápido. El disciplinado entiende que el crecimiento real no se nota día a día, se acumula. Igual que una gota constante perfora la roca sin violencia, la disciplina perfora límites que parecían inamovibles. No por intensidad ocasional, sino por repetición deliberada. Cada día parece pequeño, cada acción parece mínima, pero el conjunto es devastador. En esta etapa, el mayor enemigo ya no es la pereza evidente, sino la autocomplacencia disfrazada de mérito. Esa voz interna que dice, ya hice suficiente, ya avancé bastante, me lo merezco. La disciplina verdadera no ignora el descanso, pero tampoco se rinde ante la indulgencia constante. Sabe distinguir entre recuperación estratégica y abandono elegante. Y esa distinción es vital. El mundo premia lo visible, pero construye sobre lo invisible. Mientras otros buscan reconocimiento inmediato, el disciplinado invierte en cimientos. Mientras otros celebran avances tempranos, él protege su rutina. Mientras otros se distraen comparándose, él se enfoca en ejecutar. Y ese enfoque sostenido crea una ventaja que no se puede copiar fácilmente. Llega un punto en el que la disciplina empieza a moldear incluso tus pensamientos. Ya no reaccionas igual ante los problemas, no entras en pánico, no dramatizas, no te paralizas, evalúas, decides y actúas. Esa calma bajo presión no es genética, es entrenada. Es el resultado de haberte obligado a cumplir cuando era incómodo, cuando estabas cansado, cuando no había ganas. Es memoria muscular mental. La disciplina también redefine tu relación con el dolor. Ya no lo ves como señal de retroceso, sino como indicador de expansión. Sabes que todo crecimiento real exige fricción, que no hay fortalecimiento sin resistencia, que no hay avance sin carga. Y en lugar de huir de esa incomodidad, aprendes a trabajar dentro de ella. No te enamoras del sufrimiento, pero tampoco le temes. En este punto, algo clave ocurre. Empiezas a respetarte de una forma nueva, no por lo que dices, sino por lo que haces cuando nadie te empuja. Ese autorrespeto es una fuente de energía brutal, porque cuando te respetas, no te saboteas con facilidad. No traicionas tus procesos por placer momentáneo. No negocias con versiones débiles de ti mismo. La disciplina también te vuelve selectivo. Con tu tiempo, con tu entorno, con tus hábitos. Empiezas a eliminar lo innecesario no por moda, sino por estrategia.
Entiendes que cada distracción tiene un costo y que cada sí mal dado es un no a tu avance. Y empiezas a proteger tu enfoque como un recurso vital, porque lo es. Aquí es donde muchos se sienten solos, porque la disciplina profunda no es popular, no es entretenida, no es compartible. Es repetitiva, demandante y muchas veces incomprendida. Pero esa soledad no es vacío, es espacio. Espacio para construir sin interferencias, espacio para crecer sin ruido, espacio para fortalecerte sin comparaciones. El disciplinado no necesita que el mundo crea en él, él ya cree en su sistema. Y cuando tienes un sistema sólido, no dependes del estado de ánimo, de la inspiración ni de la aprobación externa. Dependes de procesos claros y decisiones firmes. Eso te da estabilidad incluso cuando todo alrededor es caos. Con el tiempo, la disciplina te convierte en alguien difícil de perturbar. Los problemas no desaparecen, pero tu capacidad para enfrentarlos se multiplica. El estrés no se va, pero deja de dominarte. Las dudas aparecen, pero no te controlan, porque has entrenado una respuesta automática: avanzar. Y ese avance constante, incluso lento, incluso silencioso, es lo que construye resultados inevitables. No espectaculares de un día para otro, sino sólidos, sostenibles, reales. Resultados que no se derrumban con el primer golpe, porque fueron construidos con paciencia y firmeza. La disciplina no te promete comodidad, te promete capacidad. Capacidad de sostenerte cuando todo pesa. Capacidad de decidir con claridad cuando otros se confunden. Capacidad de seguir cuando la mayoría se detiene. Y esa capacidad, una vez desarrollada, no se pierde fácilmente. En este nivel, ya no persigues la disciplina, la encarnas. Y cuando eso sucede, tu vida deja de ser una serie de intentos y se convierte en una trayectoria firme, exigente, pero libre. Porque el que se domina a sí mismo no necesita cadenas externas, ya es dueño de su rumbo. La disciplina, cuando alcanza su forma más alta, deja de sentirse como una obligación externa y se transforma en una estructura interna. Ya no depende de horarios escritos, alarmas, amenazas o promesas. Vive dentro de ti como una ley silenciosa. No te empuja, te gobierna. Y no porque seas rígido, sino porque has decidido no vivir más a merced del caos interno que domina a la mayoría. En este punto final del proceso, la disciplina no se discute, se ejecuta. La conversación interna que antes drenaba tu energía, esa negociación constante entre lo que debes hacer y lo que te apetece hacer simplemente desaparece. No porque el cansancio se haya ido, no porque la dificultad se haya reducido, sino porque tu identidad ya está definida. Y una identidad clara elimina el debate. Tú no te preguntas si entrenas, entrenas. No te preguntas si trabajas, trabajas. No te preguntas si avanzas, avanzas. Esa certeza ahorra años de desgaste mental. Aquí ocurre algo que pocos experimentan. Empiezas a moverte incluso cuando la emoción no acompaña. No estás motivado, no estás inspirado, no estás cómodo. Y aún así actúas. Ese es el verdadero poder. Porque has comprendido una verdad brutal. La motivación es volátil, pero la disciplina es estable. La motivación depende del ánimo, la disciplina depende de la decisión. Y tú ya no vives gobernado por estados de ánimo. En este nivel, el dolor deja de ser una señal de alarma y se convierte en un dato. Lo sientes, lo reconoces, lo atraviesas, no dramatizas, no te victimizas. No construyes historias alrededor del cansancio, simplemente continúas. Y no porque seas insensible, sino porque has entrenado tu mente para no confundir incomodidad con peligro. Has aprendido que muchas veces el cuerpo quiere detenerse mucho antes de que el límite real aparezca. La disciplina profunda también redefine tu relación con el tiempo. Dejas de buscar resultados inmediatos. Dejas de medir cada esfuerzo en función de una recompensa rápida. Comprendes que estás jugando un juego largo, uno que se gana por acumulación.
Y esa paciencia activa, no pasiva, no resignada, te da una ventaja inmensa. Mientras otros se desesperan por no ver frutos en semanas, tú sigues sembrando porque sabes que la cosecha responde a la constancia, no a la prisa. Empiezas a notar que tu forma de estar en el mundo cambia. Hablas menos de lo que harás y haces más de lo que dices. No necesitas justificarte, no necesitas explicarte, tus acciones hablan por ti. Y esa coherencia genera algo que no se puede fingir: autoridad personal. No una autoridad impuesta, sino una que nace del respeto silencioso que inspira a alguien que siempre cumple. La disciplina en este punto también te vuelve selectivo. Ya no entregas tu tiempo, tu energía ni tu enfoque a cualquier cosa o persona. No por soberbia, sino por claridad. Sabes que cada sí innecesario es un no a tu propósito. Y como has aprendido lo que cuesta avanzar, proteges tu progreso con firmeza. No negocias con distracciones, no coqueteas con hábitos que te debilitan, no juegas con aquello que sabes que te resta fuerza. Aquí también cambia tu relación con el fracaso. El error deja de ser un golpe a tu autoestima y se convierte en parte del entrenamiento. Fallar no te define, detenerte sí. Así que corriges, ajustas, aprendes y sigues. No te detienes a lamentarte más de lo necesario. Entiendes que la disciplina no elimina los tropiezos, pero sí evita que te quedes en el suelo. Con el tiempo, esta forma de vivir construye una confianza interna inquebrantable. No la confianza superficial del optimismo vacío, sino una confianza basada en evidencia. Sabes que cuando prometes algo, lo cumples. Sabes que cuando las cosas se ponen difíciles, no huyes. Sabes que puedes sostenerte incluso en días oscuros. Esa confianza es una armadura. No te hace invencible, pero te hace resistente. Y la resistencia, sostenida en el tiempo, es lo que construye victorias reales. La disciplina también te libera de la necesidad de aprobación. Ya no necesitas aplausos para avanzar. Ya no dependes del reconocimiento externo para sentirte válido. Has aprendido a trabajar en silencio, a crecer sin anunciarlo, a fortalecerte sin exhibirte. Y cuando los resultados finalmente aparecen, porque aparecen, no te sorprenden. Los esperabas, los habías construido día a día, cuando nadie miraba. Este nivel de disciplina ordena toda tu vida. Tu descanso deja de ser escape y se convierte en recuperación estratégica. Tu alimentación deja de ser impulso y se vuelve combustible. Tus relaciones se vuelven más honestas, porque ya no toleras dinámicas que te arrastran hacia atrás. Incluso la forma en que te hablas cambia. Ya no te mientes, ya no te suavizas la realidad, pero tampoco te destruyes. Te exiges con respeto. Aquí entiendes la paradoja final. La disciplina, que muchos ven como cárcel, es en realidad la forma más pura de libertad. Libertad de no ser esclavo de impulsos, libertad de no depender del ánimo, libertad de no rendirte cuando la incomodidad aparece, libertad de construir una vida que no se derrumba ante el primer golpe. No es una vida fácil, nunca lo fue, pero es una vida firme, una vida donde no retrocedes ante el cansancio ni te traicionas en silencio, una vida donde cada día reafirmas quién eres a través de lo que haces, no de lo que prometes. Y cuando llegas aquí, lo sabes. La disciplina ya no es una herramienta, es tu base. Y alguien con una base sólida no necesita suerte, no necesita excusas, no necesita permiso. Solo necesita seguir avanzando. Porque ya aprendió a sostenerse. Y quien puede sostenerse a sí mismo, puede sostener cualquier objetivo que decida conquistar. Hay un punto al que casi nadie llega porque exige algo que no se puede fingir. Coherencia sostenida bajo presión. Aquí la disciplina deja de ser solo un hábito y se convierte en una forma de mando interno. No necesitas empujarte ni castigarte. Te das órdenes y las cumples. Como un soldado que reconoce la voz de su comandante incluso en medio del ruido, tú reconoces la tuya cuando todo alrededor intenta desviarte. Y obedeces, no por miedo, sino por respeto a lo que decidiste ser. En este nivel, entiendes que la disciplina no es dureza sin sentido. Es precisión. Es saber cuándo apretar y cuándo conservar fuerzas. Es medir el esfuerzo como un estratega, no como un impulsivo. Ya no te quemas por demostrar nada. Te administras para durar.
porque comprendiste que el verdadero enemigo no es el esfuerzo intenso, sino el desgaste inútil. Y tú ya no desperdicias energía en guerras que no importan. La mente, entrenada durante tanto tiempo, empieza a funcionar con una calma peligrosa. No te aceleras ante el caos, no te dispersas ante la urgencia. Tomas decisiones con frialdad cuando otros se quiebran, y esa serenidad no nace de la comodidad, nace de haber estado muchas veces al borde y haber aprendido que el pánico nunca es una buena herramienta. La disciplina te enseñó a respirar cuando todo quema. Aquí también se revela una verdad incómoda. No todos pueden acompañarte. Algunas personas se quedarán atrás, no porque seas mejor, sino porque elegiste un ritmo que no todos están dispuestos a sostener. Y aceptas eso sin rencor. No arrastras a nadie, no mendigas compañía. Sigues adelante porque sabes que retroceder para no incomodar es una forma lenta de traición personal. La disciplina también es saber caminar solo cuando es necesario. Empiezas a notar cómo tu presencia cambia. No impones, no alardeas, no amenazas, simplemente estás firme. Y la firmeza auténtica incomoda a quienes viven en la duda constante. No porque los ataques, sino porque les recuerda lo que evitan enfrentar. Tú ya no necesitas explicarte, la consistencia es tu argumento. La repetición silenciosa de acciones correctas es tu mensaje. En este tramo, el sacrificio deja de sentirse como pérdida. Ya no piensas en lo que renunciaste, sino en lo que ganaste. Claridad, fortaleza, dirección. Renunciaste a placeres inmediatos, sí, pero ganaste dominio. Y el dominio es una moneda rara. Quien la posee no depende de circunstancias externas para avanzar. Puede adaptarse, resistir, reconstruir. La disciplina te dio esa capacidad. No quebrarte cuando el escenario cambia. El cansancio sigue apareciendo, pero ahora lo reconoces como parte del terreno. No lo dramatizas, no te detiene. Sabes que descansar es una táctica, no una rendición. Descansas para volver más preciso, no para escapar. Esa diferencia lo cambia todo, porque el descanso estratégico fortalece. El descanso como evasión debilita. Y tú ya sabes distinguir uno del otro. También entiendes que la disciplina no te volvió inflexible, te volvió confiable. Para ti mismo, primero. Sabes que puedes apoyarte en tu palabra. Que cuando decides algo, no te abandonas a mitad del camino. Esa confianza interna es un ancla. No importa cuántas veces el mundo te sacuda, sabes dónde estás parado. Y alguien que sabe dónde está parado no se desmorona fácilmente. En este punto, la disciplina empieza a dejar huella en todo lo que tocas. Tu trabajo se vuelve más limpio, más profundo. Tu entrenamiento más consciente, más efectivo. Tu comunicación más directa, menos cargada de ruido emocional. Incluso el silencio adquiere peso, porque ya no es vacío, es control. Has aprendido que no todo debe decirse y que no toda batalla debe pelearse. La libertad que nace aquí es distinta. No es la libertad infantil de hacer lo que quieras cuando quieras. Es la libertad adulta de hacer lo que debe hacerse incluso cuando no quieres. Es la libertad de no ser rehén de impulsos, de no reaccionar de forma automática, de elegir la respuesta en lugar de dejarte arrastrar por el estímulo. Esa libertad es rara, y por eso es tan poderosa. Y entonces ocurre algo casi imperceptible pero definitivo. Empiezas a respetarte profundamente. No por lo que sueñas, sino por lo que sostienes. No por lo que imaginas, sino por lo que ejecutas. Ese respeto propio no necesita testigos. Vive en cómo te levantas cada día, en cómo enfrentas lo incómodo, en cómo sigues avanzando cuando nadie está mirando. La disciplina, llevada hasta aquí, ya no es una herramienta temporal. Es un sistema operativo, una forma de vivir donde cada acción refuerza la siguiente, donde no dependes de inspiración externa ni de discursos ajenos. Te has convertido en tu propia fuente de orden, y cuando el orden vive dentro de ti, el caos externo pierde poder. Este es el punto donde muchos creen que ya es suficiente, pero tú sabes que no. Sabes que la disciplina no se termina de construir, se mantiene. Como una espada que debe afilarse cada día, o pierde filo, y tú sigues afilando, no por miedo a retroceder, sino por compromiso con lo que ya construiste.
porque ahora lo entiendes con absoluta claridad. Perder la disciplina sería perderte a ti mismo. Y eso, después de todo lo recorrido, ya no es una opción.